invitados a una fiesta hermosa, sublime y tan gloriosa, que no hay otra igual. Las bodas del Cordero, de Cristo con su iglesia, velozmente se acerca. Jesús ha preparado lugares celestiales donde los redimidos podamos disfrutar de ricas bendiciones y hermosos galardones y nuestras aflicciones. Podamos olvidar
Hermanos, una vez más estamos llegando a sus hogares, a sus casas. Les agradecemos que nos estén recibiendo en esta tarde de sábado, de fin de semana, donde nos estamos preparando siempre con la intención de fortalecernos. El día de ayer, gracias a Dios, algunos estuvimos en la vigilia de oración hasta las 6 de la mañana, que estuvimos acompañando a los pastores, que se estuvo orando por diferentes necesidades, diferentes situaciones, y nos gozamos en la presencia del Señor, nos gozamos con la palabra de Dios, ¿verdad? El hecho de estar orando y escuchando las necesidades. Y el día de mañana, domingo, si Dios nos permite, tendremos nuestro culto especial a las 5 de la tarde. Los invitamos para que no nos desprendamos, ¿verdad?, de nuestro culto, estemos ahí presentes, participando en el culto de adoración. También quiero decirles que a las 4 de la tarde habrá un culto donde estará predicando el obispo presidente de nuestra iglesia, el hermano Samuel Sánchez. A las 6 de la tarde, horario del centro de la República. Para nosotros serían las 4 de la tarde. Así que todos los que quieran estar en ese culto que estará dirigido por la mesa directiva de la iglesia, será a las 4 de la tarde. Nosotros tenemos nuestro culto local a las 5 de la tarde. Y bueno, hermanos, pues esperamos contar con su asistencia. Estamos pidiéndole a los hermanos líderes de células que ellos estén ayudándonos a darle seguimiento a la asistencia de hermanos y amigos a nuestro culto, y también a la organización de las células, que empecemos a reactivar las células, ya sea que a través de Messenger o a través del WhatsApp, o de alguna manera que el líder pueda entrar en comunicación con los miembros de su célula y los amigos de la célula, que hagan la delegación de privilegios, ¿verdad? Que se hagan llegar los privilegios a cada uno de los participantes, y que se tenga la célula, ¿verdad?, con su programa, que nosotros lo conocemos, la llevemos a cabo las células de esta forma. También quiero decirles que el día lunes habrá MEP para los líderes de célula con los supervisores, y el día martes estarán los supervisores en el MEP con el pastor, conmigo en este caso, y se hará entrega del reporte de cómo estuvo la asistencia, ¿verdad?, qué asistencia se dio en asistencia del culto, asistencia a la célula, cuántos amigos pudieron acompañarnos, cuántos hermanos. Queremos tener información del trabajo que se está haciendo, también qué lección se miró. Aquí en la iglesia se tienen la serie, el librito de la serie, así que para que puedan anotar en su reporte qué lección de la serie miraron cuando llevaron a cabo la célula. Bien, hermanos, entonces les informo y los invito para que participemos de este programa. Bien, voy a entrar al tema del día de hoy, el tema de hoy de la predicación, y preparemos nuestro corazón para meditar en la palabra del Señor. Y tengo el título del tema que hoy vamos a mirar, es Confirmados. Y la cita bíblica que vamos a utilizar se encuentra en el libro de los Hechos de los Apóstoles, en el capítulo 8, y vamos a leer esta porción de la Escritura, donde nos menciona la palabra del Señor. 8:17. Entonces les imponían las manos y recibían el Espíritu Santo. Voy a volverlo a leer de nuevo. Entonces les imponían las manos y recibían el Espíritu Santo.
y nuestro título es Confirmados. Ese es el título del día de hoy, la confirmación, ¿verdad?, de parte de Dios en nuestra vida como hijos de Dios. Bendito el Señor. Así que entremos a este tema, empecemos a entrar en lo que nos promete este tema, ¿verdad? Piense por un momento en la importancia que tiene el tener nosotros una garantía, el tener garantía de que le pertenecemos al Señor, el tener la garantía de hijos de Dios, el tener la garantía de las promesas de Dios. Qué importante es lo que estamos diciendo, porque estamos hablando de la garantía, estamos hablando de la certeza, estamos hablando de no tener ningún ápice de duda, sino estar completamente firmes en creer lo que Dios nos promete, lo que Dios nos dice, que confirma su palabra, que confirma las enseñanzas de los profetas, que confirma las promesas de Dios y se experimenta, se vive. Y para ello, ¿verdad? Entonces vamos a mirar lo que dice este pasaje. Dice la Escritura que cuando los apóstoles que estaban en Jerusalén oyeron que Samaria había recibido la palabra de Dios, enviaron allá a Pedro y a Juan. Por un momento remontémonos a esa época. Por un momento remontémonos a ese tiempo en el que no hacía mucho que habían tenido que salir los creyentes de Jerusalén por causa de una persecución. Y Felipe, al salir de Jerusalén, él está en Samaria, y él en Samaria está predicando. Ya explicábamos que Samaria no tenía buena reputación, pero el Señor había dicho: me seréis testigos en Jerusalén, en Judea y en Samaria. Y la cita en tercer lugar el Señor, Samaria. Y ahí en Samaria ahora está predicando Felipe, está predicando a Jesucristo, y la gente está escuchando el mensaje y están recibiendo la palabra del Señor. Están ellos aceptando a Jesucristo y se están convirtiendo al Evangelio. De tal manera que en el versículo 12 dice: pero cuando creyeron a Felipe, que anunciaba el Evangelio del reino de Dios y el nombre de Jesucristo, se bautizaban hombres y mujeres. Entonces la palabra estaba siendo recibida por los samaritanos y se estaban bautizando hombres y mujeres. Estaban aceptando a Jesucristo, se estaban convirtiendo, estaban siendo bautizados por el Señor, estaban siendo bautizados para el perdón de sus pecados. Y Samaria, la ciudad de Samaria, estaba siendo conmovida, estaba siendo bendecida por la predicación y las grandes señales que sucedían en la administración que estaba llevando a cabo Felipe. Y llegaron las noticias de lo que estaba ocurriendo en Samaria, llegaron a Jerusalén. De alguna forma alguien tuvo que ir a Jerusalén, algún samaritano fue para allá. El caso es que llegaron las noticias a los apóstoles de que Samaria había recibido la palabra del Señor. Llegó una buena noticia, ¿verdad?, para los apóstoles, de que en Samaria Dios estaba haciendo grandes cosas, de que en Samaria la gente estaba creyendo y se estaban convirtiendo los samaritanos al Evangelio, y estaban aceptando el reino de Dios y que estaban siendo bautizados. Los discípulos, ¿verdad? Los apóstoles, el grupo de los apóstoles, cuando les informan, ellos
hacen un acuerdo, platican, porque se dan cuenta que los de Samaria han recibido la palabra, han creído en Jesucristo, han sido bautizados en el nombre de Jesucristo, pero el informe es que todavía el Espíritu Santo no ha descendido sobre ellos. Ese es el informe. No está todavía la manifestación del Espíritu Santo sobre los samaritanos. Y en el criterio de los apóstoles era que era necesario que sobre ellos, sobre los samaritanos, también descendiera el Espíritu Santo. Así como descendió el Espíritu Santo en Jerusalén, se necesitaba que el Espíritu Santo viniera también sobre los que estaban creyendo en Jesucristo. Reciben la palabra, hay manifestaciones del poder de Dios, pero debe derramarse el Espíritu Santo sobre los que van creyendo. Es parte del crecimiento, es parte del complemento de la promesa del Señor, porque era algo que tenía que tener ese cumplimiento, porque Jesucristo así lo había predicado, así lo había enseñado, y ellos querían que la obra estuviera completa. Los apóstoles querían que no les faltara a ellos esa manifestación. Los apóstoles querían que los samaritanos recibieran lo que el Señor había prometido, porque era parte de ver la obra del Señor, era parte de que ellos pudieran corroborar esto que estaba sucediendo. Y voy a mencionar aquí unos pasajes de la Escritura, y entre ellos algo que nos dice la carta a los Romanos en el capítulo 8 de los Romanos. Tiene que ver con esto que estamos mencionando, porque es sobre el Espíritu Santo, y esta carta nos dice lo siguiente. Dice: y si el espíritu de aquel que levantó de los muertos, es Romanos 8:11, y si el espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales por su espíritu que mora en vosotros. Así que, hermanos, deudores somos no a la carne, para que vivamos conforme a la carne. Porque si vivís conforme a la carne, moriréis, mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción, por el cual clamamos: Abba, Padre. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu, o sea, el Espíritu de Dios, el Espíritu de la promesa, el Espíritu del Padre, ¿verdad? Da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Y si hijos, también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Y aquí está hablando de por qué esto está en la mente de los apóstoles, ¿verdad? La manera que la Escritura nos enseña que el Espíritu Santo a nosotros nos da la certeza de las promesas de Dios. El Espíritu Santo, el Espíritu de Dios obrando en nosotros, nos clarifica lo que somos delante de Dios, que somos de verdad auténticos, verdaderos hijos de Dios. El Espíritu le da testimonio a nuestro espíritu, en nuestro interior, y eso hace que nuestra fe nos esté diciendo, la fe en nuestro interior nos dice que está garantizado que somos hijos de Dios. En Efesios, que habla
sobre este tema, que hay dos versículos. En Efesios capítulo 1 nos dice lo siguiente: en él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras de nuestra herencia, hasta la redención de la posesión adquirida para alabanza de su gloria. Y aquí nos está dando una claridad la palabra del Señor sobre, precisamente en Efesios capítulo 1, versículo 13 y 14, nos está diciendo esto. La Biblia está comparando el Espíritu Santo con un sello y también con las arras. En la antigüedad, en el contexto bíblico, las arras era un anticipo, un depósito de garantía, un depósito que nos está diciendo, un depósito que está dando una prueba. Por ejemplo, cuando alguien compraba algo, entregaba arras. Esa cantidad que se entregaba, ese dinero que se entregaba, era una prueba de que había un compromiso. Era un compromiso sobre ese trato que se había hecho. Y el apóstol Pablo está mencionando estos dos términos, el término sello y el término arras, para hablar de que cuando viene el Espíritu de Dios a nuestras vidas, entonces nos muestra lo que es la gloria del Señor en nosotros. Nos está mostrando un anticipo de lo que será la presencia de Dios, un anticipo de lo que recibimos de parte del Señor y hemos de experimentar de parte de nuestro Dios. Escuche lo siguiente. Esto está en la primera carta de Juan, en el capítulo 3. Mirad cuál amor nos ha dado el Padre, para que seamos llamados hijos de Dios. Por esto el mundo no nos conoce, porque no le conoció a él. Amados, ahora somos hijos de Dios, y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. Pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. Y aquí está hablando de un anticipo, está hablando de esas arras, está hablando de un conocimiento previo. Amados, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. Pero ya somos hijos de Dios, pero todavía lo que tenemos no es la plenitud de lo que Dios nos dará en la eternidad, de lo que el Señor nos va a compartir en su gloria, de lo que el privilegio que el Señor nos concede experimentar en ese futuro. Ahorita estamos en mucha limitación por nuestra humanidad, estamos muy limitados por este cuerpo que se cansa, que se enferma, por el cuerpo humano que se fatiga, por los deseos del cuerpo humano que contienden contra los deseos del espíritu, contra los deseos del alma. Pero aún dentro de este cuerpo, el Señor nos reconoce como sus hijos. Pero dice aquí la Escritura, aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. Pero entre tanto que eso suceda, entre tanto que estamos en este cuerpo y entre tanto que se espera la culminación de las cosas en la presencia del Señor, entre tanto que eso sucede, el Señor nos da el anticipo, nos da las arras, nos da el sello de su Espíritu. Y como el Señor nos da ese sello,
la promesa maravillosa de su Espíritu Santo. Los apóstoles que están en Jerusalén platican y se ponen de acuerdo y envían a Pedro y a Juan que vayan a Samaria, que hagan ese viaje y que ellos vayan y traten con los que han recibido la palabra de Dios en Samaria. Y el propósito es muy claro, muy definido, y quiero decirles que este pasaje es un pasaje muy interesante porque entra en polémica, porque hay quienes enseñan que la promesa del Señor sobre el Espíritu Santo, que esa promesa se cumple cuando alguien cree en Jesucristo y que no necesita ser bautizado en el Espíritu Santo porque ya ha recibido el Espíritu Santo. El que cree en el Señor Jesucristo ha recibido a Jesucristo, ha recibido su palabra, pero la promesa del bautismo en el Espíritu Santo todavía no la ha experimentado. Necesita recibir el bautismo en el Espíritu Santo. Es una persona, es un hombre el que bautiza en agua para perdón de los pecados. Es un siervo de Dios, es un predicador, el que va a administrar el bautismo en el agua y va a invocar el nombre de Jesucristo para que los pecados de aquella mujer, de aquel hombre, le sean perdonados. Pero el bautismo en el Espíritu Santo, y lo estoy mencionando de esta manera porque es lo que encontramos en el capítulo 1 del libro de los Hechos, cuando dice: Juan bautizó en agua, pero vosotros seréis bautizados en Espíritu Santo y fuego dentro de no muchos días. Entonces, ese bautismo en Espíritu Santo y fuego, ese bautismo el que lo administra es el Señor. El que da el Espíritu Santo es Dios. El que envía el Espíritu Santo sobre ese creyente que necesita ese anticipo, que necesita tener ese aliento de Dios, ese bautismo en el Espíritu de Dios, y que ese bautismo en el Espíritu de Dios va a provocar en aquel que lo recibe una experiencia que no ha tenido esa persona. Es una experiencia que le va a mover el Espíritu de Dios, como lo vemos en el capítulo 2 del libro de los Hechos. La forma como cuando alguien recibe el Espíritu de Dios, todas las cosas, todas las manifestaciones que le suceden. Entonces, los apóstoles en Jerusalén mandan una comisión de apóstoles a Samaria para que ellos lleven, para que ellos intercedan, para que ellos pidan a Dios y los samaritanos reciban lo que les está haciendo falta, para que los samaritanos sean confirmados en lo que les hace falta. Y bueno, entonces tenemos ahí que algo que nos dice el texto, que los samaritanos, ellos habían sido bautizados, pero no habían sido llenos del Espíritu Santo, porque dice el versículo 16, porque aún no había descendido sobre ninguno de ellos, sino que solamente habían sido bautizados en el nombre de Jesús. ¿Verdad? El bautismo en agua lo habían recibido en el nombre de Jesús, y ese bautismo para perdón de los pecados. Pero el bautismo en el Espíritu Santo todavía ellos no lo estaban experimentando. Y por este motivo, todo hombre o mujer que ha creído en Jesucristo, todo hombre o mujer que creyó que al momento de ser bautizado en agua y que el nombre del Señor Jesucristo ha sido invocado sobre su vida, tiene la seguridad de que sus pecados le han sido perdonados, está en lo correcto. Así es lo que la palabra del Señor nos enseña. Pero
Pero así como creemos que nuestros pecados fueron perdonados, debemos pedir y esperar ser bautizados en el Espíritu Santo. Porque el Espíritu Santo, el Señor, nos hace esa promesa porque Él quiere que tengamos ese poder. Somos salvos porque hemos creído en el Señor y nuestros pecados fueron perdonados. Pero el Espíritu Santo es un poder que el Señor nos va a conceder para poder ser testigos del Señor, para vivir la vida en el Espíritu, para vencer los deseos de la carne, para poder cumplir los ministerios que el Señor tiene para su iglesia. Necesitamos el bautismo en el Espíritu Santo y lo debemos anhelar y lo debemos rogar al Señor para que su promesa se cumpla en nuestras vidas. Así que, hermano, hermana, es importante que no lo mires como algo pequeño, es algo muy glorioso, es algo grandioso, es la fuerza del Señor, una fuerza que viene sobre el creyente, sobre el hombre y la mujer, para vivir en el Espíritu, para vivir, para caminar con el Señor, para ser movidos por Dios, para ser usados por Dios, para tener esa fuerza, gloria al Señor, para llevar a cabo las tareas que el Señor nos encomienda. Muchas veces para tener la fuerza para sufrir persecución, tener la fuerza para resistir en el día malo, tener la fuerza para sobreponernos a las luchas, tener fuerza de parte del Señor para salir victoriosos en medio de la tentación, en medio de las ofertas que el maligno pueda traer en nuestras vidas. Necesitamos entonces recibir el Espíritu Santo, porque aquí dice claramente la Escritura, dice: cuando los apóstoles que estaban en Jerusalén oyeron que Samaria había recibido la palabra de Dios, enviaron allá a Pedro y a Juan, los cuales, habiendo venido, oraron por ellos para que recibiesen el Espíritu Santo, porque aún no había descendido sobre ninguno de ellos. Esto es importante, porque aún no había descendido sobre ninguno de ellos, sino que solamente habían sido bautizados en el nombre de Jesús. Ese solamente quiere decir que faltaba la otra parte, solamente una parte. Y sobre ninguno de ellos había venido. Es algo que va a venir, que el Señor va a enviar. Ya vino en Jerusalén, sobre todo los que, aquellos 120 y los demás que se fueron añadiendo. Pero ahora que Samaria recibe la palabra del Señor y creen por las manifestaciones de milagros y señales y la palabra de Dios, se convencen y creen que Jesucristo es el Hijo de Dios y se bautizan para que sus pecados sean perdonados. Pero ahora necesitan ellos que venga el Espíritu Santo sobre ellos, porque aún no había venido sobre de ellos. Solamente habían sido bautizados en el nombre del Señor Jesús. Y por este motivo, esta es la razón por la que es enviado esa comisión. Pedro y Juan van a Samaria porque ellos quieren que la obra de Dios sea completa, sea la misma experiencia, la misma forma como había sucedido en el día de Pentecostés, la misma manera como Dios estaba obrando en Jerusalén. Ellos querían que también Dios obrara de la misma forma en Samaria. Gloria a Dios. Así que, hermano, hermana, anhele el Espíritu Santo. Anhele usted recibir ese bautismo en el Espíritu de Dios. Gloria a Dios, que el Espíritu mismo confirme que ha llenado su vida.
que se pueda mirar el fruto del Espíritu en usted, que se puedan mirar los dones del Espíritu en usted, que dan testimonio que Dios le ha sellado con su Espíritu Santo, que ha sido usted confirmado con el Espíritu de Dios, que el Espíritu de Dios ha descendido sobre su vida y usted tiene ahora esa experiencia maravillosa. Y vemos enseguida entonces que dice aquí la Escritura, entonces les imponían las manos. Entonces les imponían las manos. Ahí estaban los hermanos que habían creído, los hermanos samaritanos que habían creído, ahí estaban en oración. Los convocaron a una oración Pedro y Juan, y ahí estaban. Y entonces Pedro y Juan empezaron a poner las manos sobre de ellos para que recibiesen el Espíritu Santo. Eso de imponer las manos, recuerden la instrucción que Jesús le da a los discípulos antes de ascender a los cielos en el Evangelio según San Marcos. Cuando Él les dice, id por todo el mundo y predicad el Evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Y estas señales seguirán a los que creen en mi nombre. Estas señales seguirán a los que creen en mi nombre, echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Quise llegar a ese punto. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Los apóstoles aprendieron, recibieron la instrucción de poner las manos, de imponer las manos. Y ahora es lo que ellos hicieron al orar por los hermanos en Samaria. Poner las manos con autoridad apostólica. Poner las manos dirigidos por el Espíritu Santo. Poner las manos parecido como cuando la oración por aquel cojo. No tengo oro ni plata, pero lo que tengo te doy. Lo que tengo te doy. Al poner las manos Pedro y Juan sobre los samaritanos, entonces viene el Espíritu Santo sobre los samaritanos. El Señor escucha aquella oración. En mi nombre hablarán nuevas lenguas. Eso es, en mi nombre recibirán el Espíritu Santo. Porque en el nombre del Señor se da el Espíritu de Dios. Y ellos oran para que sean llenos los samaritanos del Espíritu Santo y lo hacen imponiendo las manos. Entonces les imponían las manos y recibían el Espíritu Santo. Y ahí estamos hablando de un Pentecostés en Samaria. Gloria a Dios. Aleluya. La predicación. Hay una confirmación de Dios. Es el mismo Dios. Lo que hizo en Jerusalén. Aleluya. Lo que aconteció en Jerusalén. Las maravillas y milagros y conversiones y transformaciones de vida en Jerusalén. Se añadían cada día los que habrían de ser salvos. Gloria a Dios. Ahora, de nuevo, en Samaria hay un derramamiento del Espíritu de Dios. Hay la palabra de Dios que se predica. Gloria al Señor. El Espíritu de Dios se mueve en los corazones. La presencia de Dios llena las vidas. Y ahora, al imponer las manos, han recibido la palabra, han sido bautizados en el nombre de Jesús, pero necesitan que el Espíritu Santo venga sobre ellos, que lo reciban. Y esta palabra es muy importante, recibir. Cuando alguien está en su casa y llega una persona y toca la puerta, usted lo recibe, le abre la puerta y le solicita que entre a su casa.
le recibe. El Espíritu de Dios hay que esperarlo y hay que recibirlo. Hay que tener esa apertura, hay que tener esa disposición, hay que estar en una oración creyendo que el Señor va a cumplir su promesa. Hay que estar en una oración adorando al Señor con la fe de que Dios se va a manifestar, que el Señor va a enviar su Espíritu Santo y que vamos a recibir su Espíritu Santo. Gloria a Dios. Esto es lo que estamos mirando ahora, que el Señor está haciendo y completando y confirmando su obra entre los samaritanos. El Espíritu de Dios habla a nuestro espíritu y nos dice que somos hijos de Dios. Recibimos el sello del Señor. Recibimos las arras de la promesa. Gloria al Señor. El Espíritu dice a nuestro espíritu que somos hijos de Dios, pero aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. Pero el Espíritu ya nos está diciendo anticipadamente cuán glorioso es lo que Dios tiene para su pueblo. Cuán maravilloso es lo que Dios quiere hacer. Aleluya. Así que, amados hermanos, gocémonos en el Espíritu de Dios. Demos libertad al Espíritu de Dios en nuestra vida. Que el Espíritu de Dios, el Espíritu Santo, guíe nuestras oraciones. Que el Espíritu Santo nos dé discernimiento en las Escrituras. Que el Espíritu Santo nos muestre por dónde tenemos que caminar en nuestro ministerio. Que el Espíritu Santo nos haga crecer de gloria en gloria. Que el Espíritu de Dios inspire nuestras vidas para tener una relación con Dios viva, para vivir en el primer amor, para vivir en el fuego de Dios, para vivir en la plenitud de Dios, en esa vida abundante. Esa vida abundante de la que habló Jesucristo. El diablo vino para matar, para hurtar, para destruir, pero dijo Jesucristo, pero yo he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia. Gloria a Dios. Esa vida abundante es la vida del Espíritu. Esa vida abundante es la vida en victoria. Y puedes vencer la depresión, puedes vencer la tristeza, puedes vencer la melancolía, puedes vencer el pensamiento de fracaso, puedes vencer el sentirte rechazado, porque el Espíritu de Dios te dice, eres un hijo de Dios. El Espíritu de Dios en ti te está confirmando y te está diciendo, tú eres una hija de Dios. Enjuga esas lágrimas, quita esa cara, quita esa tristeza de tu semblante, quita esa oscuridad de tu vida a un lado. Aleluya, porque el Espíritu de Dios te levanta. El Espíritu de Dios ha venido para fortalecerte. El Espíritu de Dios te ha venido para que puedas crecer en la fe con mayor facilidad, para que puedas crecer en el conocimiento de la palabra de Dios, en el entendimiento de la palabra de Dios en tu vida. Gloria al Señor. Así que fueron confirmados. Gloria al Señor. Aleluya. Que tú siempre estés confirmado por el Espíritu de Dios. Que el Espíritu de Dios abunde en tu vida. La palabra del Señor habla de ser llenos. Llenos en el Espíritu de Dios. No permitamos que nuestro vaso deje de estar lleno. No permitamos que nuestro vaso, esto es nuestro ser, se acostumbre a vivir sin estar lleno. No, eso no lo permitamos, sino que siempre busquemos que el Espíritu de Dios nos esté llenando. Acuérdense que el Señor lo comparó con ríos de agua viva. El Señor lo comparó con fuentes de agua que saltan para vida eterna. Y eso habla de fuerza, habla de abundancia, eso habla de poder, eso habla de la bendición de Dios
Eso habla de la riqueza que hay en el espíritu en el Señor. Aleluya. Y aquí es donde los pobres en espíritu son consolados, cuando los ríos de agua viva, cuando esa fuente que salta para vida eterna llena los corazones. Gloria al Señor. Aleluya. Amados hermanos, estamos confirmados en Cristo. Los samaritanos fueron confirmados a través del Espíritu Santo, y la iglesia de estos días, en medio de toda situación, por más adversa, toda situación, por más amenazante que sea, aleluya, somos hijos de Dios. El Espíritu de Dios dice a nuestro espíritu que somos hijos de Dios. Aleluya. Así estoy llegando, hermanos, al final de esta reflexión. Que la palabra del Señor bendiga tu ser. Que la palabra del Señor llene tu alma. Que la palabra del Señor te fortalezca en el nombre de Jesucristo. Te llene de esperanza, te llene de libertad. Les voy a invitar para que oremos. Y en esta oración estaré presentando diversas peticiones que tenemos, confiando en el amor y en la misericordia del Señor, en el nombre de Jesús. Le voy a pedir que en esta oración presentemos a nuestro hermano Pablo Vidales de manera especial, porque él ha sido una persona clave en el trabajo que hemos estado haciendo de coordinación y programación de los cultos que tenemos los días domingos. Él ha sido entre los ministros y los participantes y el equipo de transmisión. Él ha sido un personaje, ¿verdad? Alguien que ha sido de mucha bendición. Entonces pido la oración por el hermano Pablo Vidales, por su esposa, la hermana Leslie, su familia, y hoy muy en particular por su suegro, el hermano Jesús Sández, que hoy cumple años, y le mandamos un saludo de felicitación por su cumpleaños. Que el Señor le dé muchos más años de vida, que el Señor lo bendiga. Y ahora sí les invito para que iniciemos la oración en el nombre de Jesús. Dios Todopoderoso, estamos ante ti, Dios del cielo, reconociendo, Señor, todos tus favores y misericordias, reconociendo, Cristo bendito, todas, Señor, las maravillas y las bondades que haces para con tu pueblo. Te presento, Dios mío, al hermano Pablo Vidales. Bendice su vida, su esposa, la hermana Leslie, sus hijos. Te ruego por el hermano Jesús Sández, Señor, su hogar. Gracias, Señor, por el año más de vida que le has prestado al hermano Jesús. Guárdalo en tu mano poderosa. Te ruego, Señor, que bendigas los hijos del hermano Jesús. Prospéralos, bendícelos. Padre, también te estoy presentando en el nombre de Jesucristo al hermano Guillermo Borunda, al hermano Rigoberto González, al hermano Ulises González y a su familia en el nombre de Jesucristo. A Liz González, a Gemima Ramírez Díaz, a Magda Cortés, Consuelo López, Cristina Guijarro, Fernando Medina, Jaime Ruiz, Alejandro de la Trinidad, Andrea Cantú, Olga Becerra, Juanita Salazar, Andrea Tamayo, Susana Contreras, Emanuel Piña, Liz Leiva, Aurora Calleros, Gabriela Pacheco, Esther Avena, Irlanda Ramírez, Luisa Valenzuela Olea, Leticia López Godínez, Saraí López Godínez, Jaime Pedrín Salazar, Dámaris Uriarte Flores, a Giovanni Medina, a Janet Márquez, a Javier Escalante, a Salvador Landaverde, Alberto Madrigal. Te los estoy presentando, Dios mío, a cada uno de ellos. Líbralos de cualquier contagio. Dales salud, dales fuerza. Bendice a sus compañeros de trabajo. Señor, protégelos en todo tiempo, en todo momento. Hazlos prosperar. Bendice a sus familias, sus hogares. Líbralos, Señor, de cualquier mal, en el nombre de Jesucristo. Y te presento también a los siguientes nombres que voy a citar, Padre, que ellos tienen enfermedades o están pasando un momento doloroso o un momento difícil. En el nombre de Jesús,
Toca la vida de Mario Santos, Raquel de Mendoza, Sergio Aldana, Zulema Murillo y familia, María Candelaria Mora Beltrán, Faustino Vargas, Óscar González, a Mireya Vela Montes, a Priscila Castelo, Fernando Mora Alanís, Angélica Jaime, a Javier Fuentes, a Rodolfo Marta Díaz, a Juanita Vaca, la familia Preciado, a los trabajadores del Cerezo, a la familia Torres Cázares, en el nombre de Jesucristo, a Luis Marín, a Cecilia Guevara Cholico, a Jesús Alvarado, a Dayana Montiel, Carlos Torres, Óscar González, a Reina Flores, a la familia Aguilar, a Absalón Rangel, a Guadalupe Encinas, a José de Jesús Encinas, al señor Rubio, a Adriana Redondo, a María Elena de Ramos, a Daniela Nair Ramos, Luz Godínez, José López, a Ricardo López Godínez, a Saúl Fernando Tejeda, a la familia Flores, a la familia Ruiz, a Esther Santos, a Esther Santa Cruz, a Claudia Martínez, a Carla Maribel Osuna, a Everardo Rodríguez, Ramón Osuna, Carmen Rodríguez, Carla Osuna, Nicole Aguirre, Jocelyn Aguirre, Benjamín Aguirre López, y a la hija del hermano Montes y a la nieta del hermano Montes, en el nombre de Jesús, a Héctor Lozano, Carlos Martínez, Juan Manuel Romero García, Irene Martínez, Isaías Pedrosa, Josefina Villalbazo, Araceli Pedrosa, Leonardo Pedrosa, Micaela de la Octava Iglesia, y también, Señor, te estoy presentando a Carlos Martínez en el nombre de Jesús. A cada uno de ellos, Padre, te estoy pidiendo sanidad, te estoy pidiendo, Señor, liberación, consuelo a los que están en el duelo por el fallecimiento de algún familiar. Que se extienda, Señor, tu mano de misericordia en el nombre de Jesucristo. ¿Me estás escuchando? Que el Señor Jesucristo te bendiga. Hemos mencionado tu nombre porque estamos declarando el poder de Dios sobre tu vida. Recibe la respuesta de parte del Señor. Recibe ese milagro de parte del Señor. Que el Señor obre en tu vida conforme a su misericordia, conforme a su grande poder. Sea hecha esa maravilla en tu vida. En el nombre de Jesús, recibe la respuesta de parte del Señor conforme al favor divino y a la voluntad de nuestro Dios, en el nombre de Jesucristo. Padre, también te estamos rogando por la ciudad de Mexicali. Detén, Señor, los contagios, que la ciudad pueda regresar a su normalidad en el nombre de Jesucristo. Te rogamos, Padre, que tomes el control de toda situación. Te presentamos a los enfermos en los hospitales. Te presentamos, Señor, a todos los que por la naturaleza de su trabajo tienen que salir de sus casas. Guárdalos, Padre, en tu mano poderosa. Bendice a nuestro México, Señor Jesucristo. Bendice, Señor, las naciones, los gobernantes, los trabajadores de la salud. En el nombre de Jesús. Que el mundo, Señor, a través de esta experiencia, Señor, sean alcanzadas almas, Dios mío, que van a volver a ti, que van a regresar a ti, que te van a buscar, Padre, en el nombre de Jesucristo. Señor, que esto sea una oportunidad, que esto se convierta en una bendición, Señor Jesucristo, para que tu obra también se fortalezca, para que se cumplan tus planes, Dios mío, de transformación, Señor, de la humanidad, en el nombre de Jesucristo. Glorifícate, Padre, en medio de todas las cosas. Gracias, Dios del cielo. Amén. Gloria a Dios. Amén. Bien, hermanos, hemos orado y me siento feliz de haber tenido este momento especial en el que nos unimos en el Espíritu, en la palabra de Dios. Nos unimos con el propósito de meditar en las Escrituras y también de alimentarnos espiritualmente. Pero quiero recordarles que no se pierda el culto el día de mañana a las 5 de la tarde. Y sus comentarios son muy importantes. Les pedimos, por favor, que se suscriban al YouTube, por favor. Y también la transmisión estará
por Facebook. Así que los que puedan ponerla ahí en su televisor para que toda la familia se reúna, les pido que consagren ese tiempo. Las hermanas que se pongan su velo, ¿verdad? Los hermanos que estén bien vestidos para celebrar culto al Señor, ¿verdad? Que toda la familia tenga ese espíritu de solemnidad, que la familia tenga esa disposición de decir, vamos a hacer nuestro culto para Dios y vamos a estar unidos a la iglesia del Señor, y este es un horario dedicado al Señor. Amén, hermanos. Que así lo hagamos en el nombre del Señor Jesucristo. Me despido de ustedes deseando bendiciones del cielo en este sábado, y que el Señor bendiga su domingo el día de mañana. Me despido deseándoles bendiciones en el nombre de Jesús. Sean bendecidos.